Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa como ya de costumbre y como ya lo saben, dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. Ya saben que nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram, @fotoconfede. También tienen nuestra página web www.fotoconfede.com, nuestra cuenta en Facebook también nos encuentras como Fotoconfede. Si quieres hacer tu aporte, dejarnos tu contribución, tu ayuda para seguir trayéndote programas y entrevistas de fotógrafos y de fotógrafas latinoamericanas, ya sabes que nos puedes ayudar a través de patreon.com/fotoconfede. Por allí nos dejas tu contribución y nosotros gustosamente la vamos a estar recibiendo para seguir trabajando y haciendo este programa que sabemos te interesa y te gusta y estás pendiente semana tras semana. Si por allí querés anunciar tu producto, tu libro, tu evento, tu proyecto fotográfico, si te decidiste este año a andar en el mundo de las redes y nos querés contactar para anunciar con nosotros acá en el programa, ya saben que lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico federico.murua.10@gmail.com, y por allí te dejamos una oferta que realmente te va a interesar y vas a decir sí, voy a anunciar con ustedes. Así que bueno, ya lo saben, federico.murua.10@gmail.com. Y como estamos entrando en el mes de marzo y todos los meses en este año decidimos regalarte o hacerte llegar o acercarte un poquito más libros de fotografía o sobre fotografía. Este mes te vamos a estar obsequiando el libro de Susan Stan sobre la fotografía. Así se titula, sobre la fotografía. Lo único que tienen que hacer es, una vez que escuchen la entrevista de hoy en nuestra página web, pues directamente lleguen a la parte de abajo de la entrevista y ahí van a tener el link para que descarguen de forma gratuita esta obra sobre la fotografía de Susan Stan. Con ese libro arrancamos este mes de marzo, ayudándote un poquito a investigar, indagar y aprender un poquito más acerca de fotografía. Dicho esto, le vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado en esta tarde, al momento de hacer la entrevista esta tarde de hoy. Nos vamos de acá, de Córdoba, Argentina, nos vamos de Lechito a La Paz, a la altura, una entrevista por todo lo alto. Nos vamos a Bolivia. Ricardo Carvalho. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Un gusto estar acá en el podcast y un honor estar entre tu lista ahí de fotógrafos increíbles y reconocidos internacionalmente. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ti por aceptar la invitación y de paso por trabajar y pertenecer a este mundo de la fotografía, algo que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y que, como decimos acá en el programa, siempre estamos allí investigando, buscando para saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y quiénes están haciendo nuestra fotografía latinoamericana. Ricardo, sabemos que sos fotoperiodista independiente, que estás allí en La Paz, Bolivia, como recién te acabamos de presentar. Tenés un trabajo por allí que en nuestra investigación previa, para aquellas personas que dicen cómo llegamos acá a entrevistar, bueno, hacemos un proceso de seguimiento, vamos investigando, vamos tratando de abarcar todos los países, tratamos de equilibrar nuestro nivel de entrevistados como para no quedarnos en un solo país o tener más de uno que de otro. Entonces es un trabajito que toma tiempo y nosotros tenemos que ir poco a poco revisando, analizando, viendo qué vamos a traer semana tras semana. En esa investigación que hemos hecho hemos encontrado un trabajo que tenés por allí bastante interesante. Sos fotoperiodista, ya nos vas a contar un poquito cómo llegas ahí al mundo de la fotografía y el fotoperiodismo. Trabajas mucho con algo que a nosotros nos interesa muchísimo, que son los temas de carnaval. Porque si hay algo que tiene de interesante Latinoamérica es la forma, esa pluralidad en cuanto a su festejo, a sus tradiciones, su cultura, y el carnaval es una muestra de ello. Pero para llegar a eso, antes queremos saber desde cuándo, Ricardo, estás en el mundo de la fotografía y por qué fotógrafo. Mira, así respondiéndote la última pregunta, estoy metido en la fotografía hace ya 10 años más o menos. Ya ejerciendo, haciendo fotoperiodismo, pero llegué al fotoperiodismo como tal, no sé cómo llegué, la verdad. Es como que he llegado en un punto, antes de hacer fotografía o fotoperiodismo, sí hacía fotografía un poco más amateur,
y sí me gustaba desde muy joven, me gustaba hacer mucho fotografía, pero empecé a trabajar con algunas productoras ya para mis 18 años, con las cuales cubría eventos sociales, y de rebote llegué a cubrir conciertos acá en el país. Y bueno, creo que el tema de los conciertos me ha llevado a tener un mejor dominio de la cámara, de los equipos. O sea, las mismas condiciones de luz que tienes en un concierto de música es como que te llevan a practicar más y a esforzarte más, ¿no? Entonces, gracias a los conciertos es que llego a cubrir el concierto de una banda de rock, Papa Roach, y de rebote me publican fotografías en un periódico local, y es como que mi entrada al mundo del fotoperiodismo. Entonces, gracias a los conciertos es que empiezo a ya hundirme en este mundo del fotoperiodismo, y bueno, ya ahí trabajar en algunos periódicos locales, en algunas agencias igual de acá locales, y luego ya colaborar con algunas agencias internacionales, ¿no? Pero esa fue mi llegada al fotoperiodismo, o sea, más que todo fue por la cobertura de conciertos. Y bueno, ya en el transcurso de esta vida fotográfica, ya me tocó cubrir desde cuestiones de seguridad, política, cultura, como mencionabas, y bueno, sociedad, deportes, y ya todo lo que es este mundo del fotoperiodismo como tal. Ricardo, ¿cómo es el tema del fotoperiodismo allí en Bolivia? Porque cada país tiene una sociedad obviamente que se maneja a un ritmo, a un nivel, donde la fotografía, por más que es la misma en todas partes, por allí el ejercicio no es tan... se parece, pero no es igual en todos lados. ¿Cómo es fotografiar allí en La Paz, allí en Bolivia, en sus provincias? No tengo claro si son provincias o son departamentos allí en Bolivia, pero a los alrededores de La Paz, ¿cómo es el tema del trabajo, el día a día de un fotoperiodista? Mira, aquí en Bolivia somos varios colegas que trabajamos en distintas agencias, tanto locales, nacionales. Darte un número ahorita exacto, no sé, pero no somos muchos como en otros países, o sea, no es una densidad así de número de muchos fotoperiodistas, o sea, somos pocos, digamos, los que estamos metidos en este rubro. Sobre todo acá en La Paz, que es como que el epicentro de la política o de la coyuntura nacional, es donde hay más cantidad de fotoperiodistas. Bolivia sí se divide por departamentos, entonces tenemos 9 departamentos, pero como te digo, el departamento que sobresale en este tema del fotoperiodismo es La Paz, porque en tema de coyuntura es donde se mueve todo el movimiento de la noticia, ¿no? No estoy diciendo que en otros departamentos no haya, pero constantemente hay más cosas en La Paz que en otros departamentos, ¿no? Entonces, en La Paz nosotros trabajamos, sí tenemos un sindicato de fotoperiodistas que nos aglutina, digamos, y como que nos da... el sindicato es el que reúne a todos los fotoperiodistas de La Paz, y es el que se reúne con las autoridades, se reúne con los ministerios, presidencia o asociaciones o cualquier tipo de organizador, la misma Comebol y demás, para organizarnos en cierto punto para el tema de las coberturas, ¿no? Entonces, con la credencial, acá tenemos la credencial del Sindicato de Fotoperiodistas de La Paz, entonces gracias a eso, digamos, tenemos acceso a varias coberturas, pero también cada medio tiene su credencial y demás. El trabajo depende en qué ámbito te muevas, ¿no? O sea, si es en política, es accesible. O sea, hemos hablado con algunos colegas como Walter Astrada, Wesley Marcelino, que trabajan en otros países, y ellos nos decían que es más complicado realizar coberturas en otros países como en Bolivia. O sea, como en Bolivia hay un poco más de libertad, se puede decir, coberturas, o sea, te lanzan las convocatorias y
tú vas y presentas tu credencial y ya tienes el acceso, ¿no? Pero también es un poco complicado el tema del trabajo en algunas regiones, sobre todo cuando hay festividades, por ejemplo. Entonces hay lugares que son muy alejados primero en acceso. Entonces, si tienes que ir a cubrir un conflicto o una festividad, nosotros siempre trabajamos en equipo. O sea, por más de que seamos de distintos medios o distintas agencias, siempre tratamos de movernos en grupos, ¿no? Somos amigos, o sea, y eso es algo que también en algún momento nos decían, ustedes, o sea, sí son rivales en tema de agencias y demás, pero se mueven juntos, comparten las noticias, se avisan, se cuidan. Entonces, creo que esa movida nos ha ayudado a, primero, protegernos entre nosotros en temas de conflictos, por ejemplo. Caminar entre 4, 5 a veces, o ir a una región que sí tiene una festividad, te hablo, ponte, el Tinku de Macha, digamos, que se desarrolla en Potosí. Es una festividad muy linda que se realiza en marzo, pero tú eres extraño, no eres parte de la comunidad. Entonces, los accesos se complican mucho. Entonces, ya el ser extraño es como que, y peor, tener una cámara es como que es muy hostil para las personas que viven por allá, y es como que tienes que realmente, yo creo que primero hablar, negociar, decir para qué son las fotos, o sea, ese es el trabajo, ¿no? Porque si uno se avienta así a lo loco, puede pasarle mil cosas, desde que le quiten la cámara hasta que lo peguen. Entonces, y en la mayor parte de festividades, o sea, no te estoy diciendo que es la única, ¿no? Entonces, hay que tener como que ese tino para hablar con las personas y comunicarles realmente lo que vas a hacer para que tengas ese acceso, sobre todo a tradiciones muy marcadas, digamos, que son de comunidades muy, o sea, son apropiadas de comunidades, ¿no? Entonces, pero en las otras cosas es como que el acceso es más fácil. En temas de conflictos, por ejemplo, a diferencia de otros países, la policía creo que no es tan hostil con nosotros. Sí podemos estar trabajando casi al lado de la policía. Un dato no menor. Sí, porque, o sea, a diferencia, alguna vez nos comentaba un colega que en Chile es complicadísimo. En Argentina, este último, hemos visto a Rodrigo Abede que publicaba algún video que decía que estaba muy severa la policía con los medios de comunicación, ¿no? O sea, no hacen esa diferencia. Claro que la policía es casi similar en todos los países, pero aquí no es tan hostil como en otros países. Pero sí igual es... algún rato hemos sufrido violencia por parte de ellos igual, ¿no? Pero ese es un breve resumen más o menos de lo que te puedo decir, más o menos de cómo nos movemos, cómo trabajamos, más o menos. Ahora, Ricardo, ¿cómo es, si bien ya me describiste un poco cómo es trabajar, cómo se tiene que mover el fotoperiodista, que normalmente es un poco parecido en todas partes, llama mucho la atención el tema de que por allí para algunos proyectos, algunos trabajos, muy de la comunidad, por así decirlo, es como que un permiso adicional, porque ya no es el soy fotógrafo, vengo a hacer fotos, sino es el conversar, es el charlar, explicar bien, bueno, que, a ver, yo soy de los que dice, normalmente es algo que se debería hacer en casi todos los ámbitos o en todos los sitios donde uno llega, normalmente se hace, pero hay algunas excepciones que por allí nos complican el trabajo y es importante resaltarlo. Pero, a ver, ¿cómo es en sí fotografiar Bolivia? Estoy revisando un poquito tu trabajo y veo que hay mucho color, hay mucho de esa parte humana recogida allí en tus fotos. ¿Cómo es el fotografiar? ¿Se deja fotografiar Bolivia en el buen sentido? ¿Cuesta encontrar buenas fotos? ¿O todo lo contrario? ¿Te invita a andar con una cámara? Mira que, de hecho, Bolivia y La Paz te invita a sí o sí tener una cámara en mano. O sea, desde la fotografía callejera hasta cualquier evento que se realice. Porque aquí en La Paz, por ejemplo, o sea, es irónico el nombre, porque te dicen La Paz, pero es una ciudad que no tiene paz. O sea,
365 días del año. Es la ciudad más activa, tanto por ser el centro político de nuestro país, pero también es el centro cultural de nuestro país. Entonces, si no te encuentras en las calles una marcha o un bloqueo o una entrada folclórica o cualquier situación así, es como que realmente qué está pasando aquí, ¿no? O sea, no, esto no parece La Paz. Entonces, sí o sí para el fotógrafo es casi esencial estar con una cámara, porque en cualquier lugar te vas a encontrar con algo súper colorido, súper lindo. La luz igual es una cosa increíble en esta ciudad. No sé si es por temas de la altura, no sé, pero la luz es increíble y sí es complicado. O sea, porque hay muchos sectores de la población y comunidades y demás que son un poco difíciles de fotografiar, porque se enojan, o sea, te dicen como que, por favor, no me hagas fotografías, por más de que estés en un lugar público. Entonces, también es un, ponte, como te comentaba, las comunidades, ¿no? Entonces, ir y hacer primero el hablar con la comunidad, decirles realmente qué vas a hacer, cómo se va a hacer, a dónde se va a publicar, porque tú no estás haciendo con una mala intención, ¿no? Del manejo de su imagen, sino estás haciendo con una intención más que todo de que todo el mundo conozca las festividades o actividades que se desarrollan en sus comunidades, ¿no? Entonces, creo, como decías, ¿no? Es casi esencial el hablar primero que ir a hacer las fotografías. Entonces, ha habido casos que muchos fotógrafos han ido como casi sicarios a solo hacer fotos, ¿no? Entonces, no les ha ido muy bien. Pero cuando tú te relacionas y hablas, esa hostilidad que ves al inicio, ese como que te están cerrando las puertas, más bien se transforma en una apertura de puertas total, y más bien tú te vuelves parte de la comunidad, te vuelves parte de la festividad y tienes que participar, ¿no? Entonces, hasta, no sé, te puedo contar alguna anécdota. Digamos, en Macha estábamos haciendo fotos después de hablar con uno de los organizadores de la festividad y hablar con la gobernación de allá y demás. Llegamos a una comunidad donde tenían una tradición previa a la festividad general de la Cruz de Macha, ¿no? Entonces, bailan. Y si no bailas, o sea, si no bailan los de la comunidad, los pegan, los chicotean porque quieren que bailen, ¿no? Entonces, ponte a nosotros, nosotros estábamos haciendo fotos, ellos sabían que ya estábamos haciendo fotos, pero ellos querían que también bailemos, entonces venían con su chicote y como que nos hacían el ademán de pegarnos para que bailemos también, y nosotros queremos hacer fotos, pero también hemos decidido ser parte de esa tradición, ser parte de la actividad, entonces tenemos que también adaptarnos a esto, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad, cómo te relacionas, ¿no? Acá, como que la gente se abre más contigo cuando tú llegas a tener esa conexión, primero de hablar, y realmente luego sientes el cariño de la población, ¿no? O sea, hacia ti y en todo, ¿no? O sea, hasta en conflictos nos ha pasado cosas por el estilo, o sea, de hablar con el bando que está protestando y verlos más de un mes protestando, y era como que cuando ya los resultados eran favorables para el grupo que estaba protestando, era como que venían y nos abrazaban. Eso nos pasó con un conflicto cocalero, por ejemplo. Estábamos en un conflicto cocalero que era los cocaleros contra el gobierno, y fueron meses de cobertura, pero esos meses de cobertura llegaron a que nos relacionemos tanto con las personas que estaban ahí involucradas en el conflicto, que nos reconocían todos los días. Allá están los fotógrafos de prensa, ¿no? Entonces, y nos venían, hasta nos contaban muchas veces cómo se iban a mover ese día, ¿no? ¿Qué iban a hacer ese día? Entonces, a veces nos facilitaban hasta el trabajo de cómo movernos. Si ese día nosotros ir detrás de la policía o detrás de ellos, ¿no? Entonces, nos decían, hoy no vayan detrás de la policía porque vamos a hacer tal cosa y tal vez ustedes van a salir dañados. Entonces, es preferible que vayan por otro lado, que no esté la policía. Entonces, es como que
ese sentido de hablar con la población, con los involucrados, te abre otras puertas que tal vez no las tendrías si solo vas y observas el panorama, ¿no? Entonces, y realizas tus fotografías. Entonces, es muy interesante cómo se desarrolla, ¿no? Acá el tema de la foto. Pero como te digo, creo que primero está el hablar y luego hacer las fotos, y es como que la mejor estrategia de los fotoperiodistas. Por todo esto que nos estás comentando, Ricardo, me nace la pregunta, ¿es más fácil o más cómodo para el fotógrafo local de allí de Bolivia, puede ser de La Paz o de otro departamento, o para el fotógrafo de afuera? ¿A quién se le hace un poquito más fácil el tema del contacto con la gente, de esa integración, de esa convivencia, de esa aceptación? ¿A quién le favorece? ¿Al fotógrafo local o al de afuera? Porque no todo el mundo es igual, por allí hay gente que prefiere al fotógrafo, vamos a hablar de fotógrafo porque es el programa sobre fotografía, pero el fotógrafo en algunos casos a los fotógrafos que vienen de afuera, que a los fotógrafos de allí del país, en este caso de Bolivia o qué sé, o de afuera, según tu percepción, lo que has podido ver. Mira que depende de la situación. O sea, ha habido situaciones en las que han preferido al fotógrafo de afuera o al fotógrafo que trabaja para una agencia internacional. Y eso porque, a ver, algún ejemplo, alguna cosa puntual que se pueda contar. Ponte, en el caso del 2019 hubieron muchos problemas acá de índole social, político, después de la renuncia de Evo Morales. Entonces, ahí se complicó el trabajo de los fotógrafos. ¿Por qué? Porque hay un sector acá en La Paz, que es el Alto. Entonces, en el Alto, que está a 40 minutos de La Paz, era complicado ir a sacar fotografías si eras un medio local. ¿Por qué? Porque los medios locales para la población en ese entonces estaban como que cooptados por el gobierno que estaba de turno, que era el gobierno transitorio. Entonces, la prensa local, nacional, no podía pisar el Alto. Era casi imposible que un comunicador local o fotógrafo local pudiera ir a El Alto a registrar las imágenes de los conflictos que habían allá. Entonces, el mayor acceso que tenías era con el tema de fotógrafos internacionales que habían llegado de otros países y fotógrafos de agencias internacionales. Entonces eran como que tú te identificabas y te decían, ya eres de agencia internacional, ok, tú tienes más acceso acá. Entonces sí, tú puedes informar, porque ellos tenían la interpretación de que el fotógrafo local estaba cooptado por el gobierno y que iba a desinformar, pero el fotógrafo internacional no lo iba a hacer. Entonces era una cuestión de interpretación, ¿no? Más que... Pero, a ver, la pregunta por ahí un poco escabrosa. ¿Es tan así o era tan así o nada que ver? ¿No tenía que ver de dónde viniera el fotógrafo en este caso? ¿O sí tenía que ver? Mira que no era tan así, porque nosotros, o sea, toditos nos conocemos cómo hacemos el trabajo, pero ¿sabes cuál es el problema principal? Y eso es, creo que, y eso sobre todo se ve en los medios locales. Hay medios y hay medios, entonces es como que había medios que el fotógrafo estaba realizando su trabajo, o sea, estaba realizando el registro tal cual está sucediendo. El problema era que al día siguiente los editores de prensa o directores ponían titulares que realmente eran tan sacados de la realidad que distorsionaban la noticia y distorsionaban la fotografía. Entonces era como que ese texto que acompañaba a la fotografía era el que distorsionaba toda la... Y el que pagaba los platos rotos era el fotógrafo de calle. Entonces es complicadísimo, o sea, porque creo que eso es lo que usualmente pasa. Que tú puedes hacerlo con la mejor intención, pero el medio de comunicación en muchas situaciones distorsiona con un texto todo lo que puedes estar viendo en la foto. Entonces, eso es lo que pasaba sobre todo.
Bien, interesante. Estamos nosotros conversando con Ricardo Carvalho, fotoperiodista independiente de allí de La Paz, Bolivia. Con él estamos charlando esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde vas a encontrar información, entrevistas de todo tipo. Son más de 5 años, o estamos llegando al 5.º año de programa, de entrevistas semana tras semana, así que por allí vas a encontrar quizás a tu fotógrafo, fotógrafa favorita, preferida, a quien estás siguiendo, o por allí estás encontrando fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica cuyo trabajo te está sorprendiendo. Y bueno, por allí, por la cuenta de www.fotoconfede.com, lo vas a hacer y te estás dando un deleite como lo hacemos nosotros semana tras semana cada vez que tenemos entrevistas como la de hoy, donde estamos conversando con fotógrafos latinoamericanos. Patreon.com/fotoconfede, por allí nos pueden dejar sus aportes, su contribución para que nosotros sigamos trabajando y haciendo entrevistas y programas como este. Así que ya lo saben, patreon.com/fotoconfede. Nosotros cerramos este bloque, este primer bloque. Ya venimos con la segunda parte de esta entrevista con Ricardo. Ya volvemos.